me encanta esta sintonía, ¿eh? Primero porque me recuerda a una peli. Y ahora me he colado porque no me acuerdo bien quién era el actor, pero era súper gracioso. A ver si alguien me lo apunta. ¿Os acordáis, no? Que él estaba así como escribiendo en la máquina de escribir. ¿Quiénes habéis conocido una máquina de escribir? Claro. Y era muy divertido este sketch. ¿Por qué pongo esta música? Pues porque toca zambullirnos ahora mismo entre libros con Marta González Peláez. Buenos días, Marta. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Tú te acuerdas de quién estoy hablando, no, verdad? ¿El qué, perdona? ¿Qué te mal? Que si te acuerdas de quién estoy hablando, de dónde salía esta musiquita de la sintonía, del sketch, ¿no, verdad? Pues me pasa un poco como a ti. Sé que la he visto en el cine, pero no sabría decirte exactamente de dónde. Pues eso es lo que me pasa a mí, que ahora se me ha ido de la cabeza, que sé quién es, pero además es que lo estoy viendo, haciendo el sketch ese de la musiquita esta con la sintonía. Pero bueno, da igual, seguro que nuestros oyentes que están ahí al quite nos lo van a decir enseguida. En cuanto nos lo digan, lo comunicamos, si os acordáis, ¿vale? De quién hacía el sketch con esto. Y si no, me lo apunto para la semana que viene, para los deberes hechos. Ahí está. Bueno, por cierto, vamos a lo que vamos, que es precisamente hablar de, bueno, entre libros nos metemos y nos metemos en las obras de Roald Dahl. Y es que el debate está sobre la mesa últimamente sobre la censura. Pero ¿quién era? ¿Quién era este escritor? Pues, a ver, Roald Dahl es un autor muy, muy, muy conocido. Quizá el nombre no tanto, pero estoy segura de que si te menciono alguna de sus obras vas a saber de quién hablamos. Venga. Y es que es el autor de obras como Matilda, Las brujas, Charlie y la fábrica de chocolate o James y el melocotón gigante. Madre mía, conocidísimo, al menos por estos libros que me estás contando, por estas obras. Y muchos otros, pero si digo estos, seguro que conoces alguna. Sí, la Matilda, Charlie, la fábrica de chocolate nos suena muchísimo, el género este también. ¿Cómo podríamos llamar este género? Pues es literatura infantil realmente, creo que no está catalogada en ningún otro género, aunque tiene muchísimos elementos de fantasía en todas sus obras. Y además estas que has mencionado también vienen con un poco para aprender, algo de moraleja también. Sí, en general la literatura infantil suele tener pues bastantes lecciones y tal, y en concreto las obras de Roald Dahl tenían una alta carga moralista, y en parte esa es uno de los argumentos del debate que se está teniendo ahora mismo en redes, en editoriales, y está siendo muy gordo lo que está pasando con Roald Dahl. Bueno, y teniendo en cuenta que no es un escritor que esté ahora entre nosotros, ¿por qué se debate ahora esto? Pues se debate ahora esto porque el sello británico Puffin, que es un sello de la grandísima editorial Penguin Random House, ha reeditado, cada cierto tiempo se reeditan los libros, ¿vale? Entonces, simplemente que en su última reedición, los libros de Roald Dahl han sido descubiertos algunos cambios como que ya no se describirán los personajes con palabras como gordo o feo, o que se han quitado frases completas que no encajan mucho con la sensibilidad actual de los lectores del siglo XXI. Y claro, eso cuando se descubrió en los medios, porque lo hicieron muy discretamente y no lo anunciaron mucho, se creó una bola de nieve, los medios lo sacaron por todas partes, el debate ha surgido en todos los medios del mundo. O sea, si pones ahora mismo Roald Dahl en noticias, te salen un montón de artículos ya solo en español, o sea, imagínate en su lugar de origen. Pero a ver, son libros escritos en una época. Cambiarlos, no entiendo, es como... Para mí el debate, perdóname, pero no lo entiendo. Entiendo que, pues se emplean ciertas palabras como, describir a la persona, pero es un libro escrito en una época. Si tuviéramos que revisar todos los libros escritos antaño, madre mía, la de cosas que cambiaríamos. Y yo estoy en parte de acuerdo contigo, pero también quiero traer aquí al programa los argumentos de quienes sí lo han cambiado, no como una forma de posicionarme, sino simplemente para que entendamos la profundidad del debate. Vale. Y sobre si este tema es o no censura, que eso lo debatiremos si quieres al final. Pero te pongo en antecedentes de por qué quieren hacer estos cambios. El primer punto
es que por mucho que se trate de literatura, no dejan de ser literatura infantil. Su público son niños pequeños y sus obras son moralizantes. Entonces había escenas enteras en las que un personaje recibía bullying por ser gordo y no era algo que aparecía como criticable, sino que era una escena de humor. Entonces, digamos que los padres actuales no estarían muy de acuerdo con ofrecer ese tipo de mensaje a sus hijos. Y no olvidemos que la literatura a nivel edición, no la escritura como tal, sino cuando ya pasa por editorial, lo que buscan es vender las obras. Entonces, si los padres actuales no van a comprar esas obras, pues tendrán que hacer algún cambio para que se sigan vendiendo. O sea, en ningún momento se hace por un fin altruista, claramente. Por otro lado, estos cambios, estas modificaciones en las obras y en concreto en la de Roald Dahl, ya se había hecho antes. Y es que, por ejemplo, en la obra original, la antigua, que ni tú ni yo hemos visto, los Umpalumpas de Willy Wonka no eran esos duendes raros. ¿Qué eran? Eran unos pigmeos que había traído de la más profunda selva africana para tener como esclavos. Vale. Y tampoco estaba criticando en la obra. Entonces, claro, esos cambios ya se habían ido realizando poco a poco porque, claro, la moralidad actual pues no estaba muy de acuerdo con eso. Vale, ahora lo entiendo un poco más, pero me choca, sí, me choca menos por el hecho de el público que lee esta clase de libros, ¿no? Que tienes razón, que son más infantil, juvenil, pero ¿qué hacemos con las pelis? ¿Las cambiamos también o qué? Pues es que las pelis ya están cambiadas. ¿Ya están cambiadas? Que está saliendo ahora, pero, por ejemplo, cuando el autor todavía estaba vivo, en 1990, él murió a finales de 1990, y ese mismo año su libro Las Brujas fue llevado al cine. Y Dahl se enfureció muchísimo con la película porque el director cambió el final. Uh-huh. Porque el final de su obra, no quiero revelarlo, pero era un final al estilo de los cuentos clásicos que luego Disney dulcificó. O sea, un final triste, un final que no iba a satisfacer a los niños, no los iba a dejar alegres. Entonces el director decidió cambiarlo por un final más humano y, vamos, el autor se puso a hacer un sabotaje con un megáfono delante de los cines, diciéndole a la gente que no fuera a verlos, y de hecho prohibió que se hicieran más películas de sus obras durante el resto de su vida. Lo que pasa es que duró solo unos meses más, pero... Pues no deja de ser curioso lo que estás contando. Es cierto que, bueno, pues sí, si queremos educar desde niños, pues tenemos que hacer precisamente pues desde el principio, que es la lectura. Por otro lado, también, hablando todavía sobre la propia controversia que hay en torno al autor, durante mucho tiempo se le ha acusado también de haber expresado opiniones bastante racistas y en concreto antisemitistas, o sea, en contra de los judíos en varias entrevistas y en alguno de sus libros. Entonces, digamos que estos cambios, porque estos cambios han sido facilitados, han sido recomendados por los propios herederos del autor, ¿vale? Uh-huh. O sea, esto no es algo que haya hecho la editorial por su cuenta y libre albedrío, o sea, se ha hecho de acuerdo con los herederos del autor, que son al fin y al cabo quienes tienen el poder sobre los derechos de la obra. Uh-huh. Entonces los herederos han querido también limpiar un poco el nombre de su padre o de su abuelo, no sé en concreto qué herederos están ahora mismo en poder del derecho. Vale. O sea, ¿se puede hablar de censura en este caso? ¿Se puede hablar de censura en este caso? Pues depende, porque ese es el debate que hay ahora mismo. Hay muchísimas personas que están en contra de estos cambios, hay otras personas que están a favor, pero desde luego se han movido en torno a la ley por lo que te he comentado del tema de que es decisión de los herederos. Ahora mismo la obra está en su poder, les pertenece a ellos y tienen el derecho a hacer todos los cambios que quieran a nivel legal. Eso es cierto. Pero por otro lado, Marta, si estamos mirando pues los géneros que leen, género infantil o géneros juvenil, más bien tirando a infantil, ¿qué hacemos con los cuentos? ¿Qué hacemos con todo lo que se ha escrito antaño y que le seguimos leyendo a nuestros hijos? Y la verdad es que hay algunos, pues que mejor no leérselos ya.
Pues es que la verdad es que este es un tema que está ahora mismo muy de moda, pero es que es algo que se lleva haciendo toda la vida. Ajá. Los cuentos que ahora mismo se critican tanto de Disney, por ejemplo, y que ya hablaremos de ellos en otro programa, ya están modificados. O sea, ahora mismo criticamos pues temas como que el machismo y todo eso, pero es que ellos ya son una versificación de los cuentos tradicionales, por ejemplo, de los hermanos Grimm, que tampoco son los originales, ellos los sacaron de una fuente más antigua, y los cuentos de los hermanos Grimm eran muchísimo más violentos, muchísimo más sangrientos, muchísimo más machistas. Entonces, esto de ir modificando los textos para que se adapten al público actual es algo que se lleva haciendo toda la historia de la literatura, sobre todo con esas historias que ya se convierten en clásicos, por así decirlo, que se quedan con nosotros durante muchas generaciones. O sea, no tiene sentido cambiar una obra que no va a traspasar. Pero aquella que permanece viva durante muchísimos siglos, se ha hecho de siempre lo de ir adaptándola. Bueno, pero en cuanto a eso, los libros o los cuentos, ¿no? Que de Disney, por ejemplo, que también se pretende, si tú guardas esos cuentos, al final le estás leyendo el cuento de toda la vida. De toda nuestra vida, porque ya te digo que antiguamente había otra versión más cruda todavía. Uh-huh. Entonces, pues no dejan de ser, en el fondo, como distintas versiones. Una persona que sea coleccionista podría dedicarse a, venga, coger el cuento de la Cenicienta de la época de los Grimm, el cuento de la Cenicienta de los años 50, el cuento de la Cenicienta del siglo XXI. Y no deja de ser también una forma de expresión de cómo cambia la literatura a ojos de los lectores en ese sentido, ¿no? Bueno, pues no deja tampoco de ser curioso que, bueno, pues está en debate las obras de Roald Dahl, Matilda, Las Brujas, Charlie, La Fábrica de Chocolate, además súper conocidos, se nos han leído los libros, hemos visto las películas, seguro. Sí, vamos, las películas además es que como se murió en los 90, casi todas han salido de ahí hasta ahora. Uh-huh. De hecho, hace poquito salió una nueva versión de Las Brujas. Uh-huh. ¿Es verdad? Sí. Que, vamos, yo no la he visto, pero tengo muchísimas ganas porque he escuchado muy buenas críticas de ella. No la he visto yo tampoco, pero sí es cierto que está rondando por plataformas en este momento también. Sí, la protagoniza Anne Hathaway, que es una actriz que me encanta, así que la tengo en mi lista de pendientes, vamos. Pues nada, hay que verla. Oye, estos libros infantiles de este escritor británico, Roald Dahl, que han sido, como dices, modificados algunos párrafos para no herir la sensibilidad, ¿estarán retocados también en España, Latinoamérica, o aquí lo van a dejar tal cual? Pues mira, otro de los argumentos en torno a la censura es ese, que no es que se vaya a prohibir que estén escritos así, sino que esa editorial ha tomado esa decisión. Por ejemplo, en España, la editorial que lo lleva ha decidido no contemplar esos cambios, así que de momento, por las noticias que hay actualmente, las obras de Roald Dahl se van a mantener en su formato casi original. Ya hablamos del cambio de los esclavos negros de Willy Wonka, pero por lo menos van a mantener como estaban hasta ahora. Así que en España, y por lo que yo sé en Latinoamérica tampoco, no se van a contemplar estos cambios que se han hecho en Reino Unido. Bueno, será en Reino Unido, así que si los leemos en castellano seguirán tal cual. Sí. Tengo que decir que los Upalumpa a mí me caen bien, ¿eh? Me caen graciosos. Pero claro, no sabía... Me caen graciosos en la película, ¿vale? ¿Hola? ¿Hola? Ah, vale, que digo que me caen graciosos en la película, que luego ya cómo fueran escritos es otra historia. Claro, es que las películas ya de por sí dulcifican bastante la obra. Por eso la historia que conocerán muchos no se parecerá tanto a la historia original de los libros. Uh-huh. Pero bueno, ahora mismo tenemos la oportunidad perfecta para leer ambas versiones, ver la película también y comparar los cambios, que por lo menos a mí eso me parece súper interesante. Así que bueno, cuando lo haga ya te comentaré. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que no es una historia real, o sea que se modifica y punto. No estás modificando la historia de algo, sino que es un libro de fantasía o algo así, no llega a ser fantasía. Y que tampoco están modificando la trama como tal, simplemente están adaptando algunas descripciones para que no resulten ofensivas realmente, porque, por ejemplo, había muchos comentarios gordófobos, racistas, con críticas a los feos, a los calvos y cosas así. Entonces, pues simplemente están quitando esos matices que realmente no aportaban nada a la trama en sí, pero la historia sigue siendo la misma, sigue siendo la original, y en ese sentido no hay cambios, bueno, salvo en la película de Las Brujas que hicieron en los 90.
que cambiaron el final al completo. Bueno, pues está bien. Si son simplemente palabras que pueden herir la sensibilidad de alguien o un colectivo, a mí me parece bien que, bueno, pues se modifiquen estas obras. En este caso de Roald Dahl, que está, bueno, pues en pleno debate de actualidad. Él fallecía en 1990, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Mira, hablando de... recoméndanos, yo creo que nos vas a recomendar algo de lo que ya hemos hablado, algunos libros o en todo caso alguna película por ver si te apetece, que tiene todo que ver con el escritor del que hablamos. Pues sí, voy a recomendar las tres más famosas. ¿Por qué? Pues porque tienen tanto libro como película. Ajá. Entonces, Matilda tiene que estar, yo creo que es una de las películas que por lo menos en mi generación ha sido como una película básica que todos hemos visto de niños. Uh-huh. Yo además tengo que decirte, Marta, que no la vi de niña, porque no era niña cuando se lanzó, pero la vi con mi niña. Y entonces sí, es una peli guay. Claro. A ti quizá te suene más Las Brujas en su momento, que se publicó un poquito antes, entonces quizá te pillaría más jovencita. Sí, Las Brujas tienes tanto la versión de los 90 como la versión de, no sé si es hace un par de años que salió. Uh-huh. La de Anne Hathaway, por ahí andará, ¿eh? No tiene que ser muy vieja. Y luego la tercera recomendación es Charlie y la fábrica de chocolate, con Johnny Depp. Muy chula la peli, a mí me gustó mucho. Otro que también tiene controversia y debate alrededor, pero bueno, eso ya se sale de nuestro programa. Eso ya es otra historia, sería otro programa aparte. Es otro programa y además en otro departamento, que esto no tiene que ver con libros. Pero desde luego sí que tienes razón, a mí es una peli que me gusta porque me entretiene y no sé, la veo original y a mí me gustó la película, la volvería a ver, fíjate. Sí, a mí también. Sí, no, en ningún momento con este debate se ha querido eliminar la obra de Dahl, ni quitar las películas, ni quitar los libros, ni nada. O sea, no es como, pues, yo que sé, en otras ocasiones que sí que ha habido libros completos que han intentado no eliminarse de la edición, pero a lo mejor sí quitarse del programa de libros infantiles que se suelen leer en los colegios, por ejemplo. En este caso no, son cambios menores y bueno, ahí ya cada uno que opine y piense sobre este tema, que para eso lo hemos traído. Yo no quiero darle a nadie el día una respuesta, sino plantearle las preguntas. Bueno, pues tienes mucha razón. Oye, por cierto, saliendo un poquito del tema que tratas hoy, seguimos entre libros, pero lo hacemos con la efeméride que dábamos esta mañana. Hoy, en 1951, tal día como hoy, pues el escritor Camilo José Cela publicaba la primera edición de La Colmena. Está considerada además como una de las mejores novelas de la literatura universal. Además, una de las obras más famosas, no solo del autor, también de la literatura hispanoamericana, y que se considera ahora mismo como una obra fundamental en literatura de habla hispana, y que quien no la ha leído por lo menos conoce el título, que ya es más de lo que se puede decir de muchas de las obras clásicas de nuestro idioma. Yo te tengo que decir que lo intenté. Tengo el libro, lo intenté. Estuve un tiempo leyéndola, pero no es mi género. No sé por qué, no es algo que no me enganchó. También hay que tener en cuenta que está escrita en los años 50, entonces, como todo, el lenguaje cambia y es una obra profunda, o sea, no es una obra que esté pensada para entretener, es una obra que está pensada para hacerte pensar, para hacerte debatir contigo misma. Entonces, no es una lectura de sobremesa, es una lectura que tienes que coger con ganas y concentración. Sí. Es verdad, pero bueno, ahí está, en mi librería. Quizá lo vuelva a intentar, pero no me enganchó. Quería leer algo así como pues un libro, como una de las mejores novelas de la literatura y bueno, pues no me enganchó. Bueno, acuérdate del debate ese que tuvimos en uno de nuestros primeros programas, que decíamos que no te tienen que gustar todos los clásicos para ser un buen lector. Es Así verdad, que claro. No vas a conectar con todas las obras, porque no puedes conectar con todos los autores, y que no te haya gustado La Colmena, pues no quiere decir nada. Pues no te ha gustado y ya está. Te gustarán otras obras. Eso no te hace ser lectora. No, está claro. A ver, yo me considero lectora porque leo. Lo que lea ya es otra historia, pero sí, leo. Tengo libro de cabecera y sí, leo. Así que, bueno, pues yo me considero lectora a poquito, ¿eh? Yo voy de a poquito, pero me considero lectora. Y deberían leer todo el mundo debería, creo, leer un poquito
no voy a decir cada día, pero a la semana un ratito deberían coger un libro, ¿no crees? Por lo menos intentarlo, que hay mucha gente que piensa que no le gusta leer y no, a lo mejor es que simplemente se ha forzado a leer libros que no conectan con ella. Claro, al final da igual el género, no importa, como tú dices, no tiene que ser un clásico, un libro muy premiado, da igual, puedes conocerlo tú y tu vecina nada más, pero da igual, es un libro y leer siempre es bueno. Por cierto, algo te haga sentir algo y, ¿por qué no?, que también te entretengas si quieres. Uh-huh. O sea, pueden ser, cada uno busca la lectura algo diferente. Claro, pueden ser incluso poemas. Por ejemplo, de Antonio Machado, que también tenemos efeméride en el día de hoy con Antonio Machado. Él nos dejaba, en este caso, el 22 de febrero de 1939. Más Antonio Machado es un poeta español que a mí me gusta bastante. Yo no soy muy de poesía, no porque no me guste, sino porque no la entiendo. Entonces, cuando los poetas son muy complejos, pues yo lo intento, pero es que no me da la cabeza. A mí con la poesía, ¿sabes qué me pasa? Lo mismo que con ver según qué obras de arte en cuanto a cuadros. ¿Sabes? Sí, lo miro, pero no lo entiendo. Y entonces claro, lo mismo me pasa. Me quedo perdida. Por eso quería mencionar concretamente a Machado, porque considero que tiene una forma muy sencilla y muy elegante de transmitir, que a lo mejor no estoy captando toda la profundidad de lo que quiere decir, pero estoy captando lo suficiente para poder sentirme partícipe del poema, y eso para mí es bonito. Me resulta agradable leerlo. Además, la forma de leer poesía no tiene nada que ver con la forma de leer cualquier otro libro escrito en prosa. No, claro, en absoluto. Yo creo que tienes que saber leer poesía. Sí, hay que aprender a leer poesía, porque no simplemente leer las palabras, entender las palabras y ya. La poesía nunca tiene una sola lectura, siempre tiene varios niveles y eso hay que entrenarlo. No es que sea súper complicado, yo creo que es acostumbrarse y leer poesía y leer más poesía y más poesía hasta que por fin te hagas el lenguaje que tiene la poesía, porque no es más que eso, que tiene un lenguaje muy propio, muy metafórico. Bueno, pues un buen repaso le hemos dado a la literatura, en este caso en el día de hoy, pero adelántame un poquito el género que tocamos la semana que viene, que bueno, puede estar también un poco hilado con el de hoy, que es, género infantil también, ¿no? Pues es que el tema de la semana que viene es el tema que originalmente teníamos pensado para esta semana, que es el del género de fantasía. Ya sabía yo que las noticias. Ya sabía yo que había algo que aquí estaba cambiado, porque la semana pasada hablamos de una cosa, digo, el guión no lo entiendo hoy mucho, pero tú mandas. Claro, es que era trending topic este tema, entonces digo, jolín, si no lo menciono ahora, pues ya no tiene sentido mencionarlo más adelante. Claro. Así que lo he colado y simplemente el género de fantasía lo hablamos la semana que viene y ya está. El género de fantasía siempre va a estar ahí. Hombre, y hay mucho que hablar. Podríamos hacer retomar este género de fantasía en varias ocasiones, ¿no? En distintos programas, sí. Porque da para mucho. Varios programas, porque el género de fantasía, bueno, igual que todos los grandes géneros, es súper amplio. Pero la semana que viene vamos a hablar de la fantasía en general, así como un primer bocadito de lo que es la fantasía. Porque, vamos, es un mundo enorme y muy interesante y tiene algunas cosas muy raras en el buen sentido que me parecen muy curiosas, así que lo iremos desgranando en futuros programas. Me parece genial. Además, me da a mí que es un género de los que tiene subgéneros. Muchísimos. ¿Verdad? Por cierto, Rosa. ¿Qué? Tenemos un oyente súper asiduo. A ver. Que es mi suegro y según nos ha estado escuchando, me ha mandado un WhatsApp corriendo. Ay, ¿qué dice? Y me dice que la música de La máquina de escribir es de Leroy Anderson y que en el cine salió en los grandes almacenes con Jerry Lewis. Jerry Lewis, sí señor, nos lo manda. Tú, ¿me has dicho tu qué? ¿Tu suegro? Mi suegro, que es nuestro fan número 1. Pues un saludo para tu suegro que se llama... Miguel, gracias por escucharnos. Es un placer tenerte como oyente. También tenemos a Maite, una compañera de aquí del trabajo, que también me lo mandó, que dice, Jerry Lewis es el actor. Sí, yo sabía que alguien había atento que nos iba a decir el título. Sí, o sea, el nombre. Es que es muy graciosa ese sketch en el que Jerry Lewis está con esa máquina de escribir, con esta música de fondo que elegimos para este espacio. A mí me parece muy bien elegida, ¿eh? Como curiosidad sobre esta canción que elegimos, también muchas veces se interpreta en la ópera, en la orquesta, en los salones de orquesta, y se saca una máquina de escribir ahí en el centro rodeado de todos los instrumentos y vamos, me parece divertidísimo. Bueno, pues nada, nos haremos con una máquina de escribir, que es como muy vintage, si es que lo vintage está de moda.
Es que queda muy romántico tener una máquina de escribir. Te Sí. dejas los dedos, eso sí. Yo aprendí mecanografía con una máquina de escribir y, ojo, tengo una fuerza en los dedos. Tremenda. Yo tenía un compañero por aquí que escribía a toda velocidad en la máquina de escribir, cuando en redacción lo que había era máquinas de escribir. Imagínate el ruidito en las redacciones, con 2 dedos solo, o sea, con los Pero índices. también tenía su encanto romántico ese ruidito. Supongo que en su momento los que lo vivían no les gustaba nada, pero como todo tiempo pasado fue mejor, Claro. ahora lo recordamos los que no lo hemos vivido con nostalgia. Pues te digo, yo me acuerdo de este compañero que escribía con los dedos índices nada más, pero a una velocidad increíble. Jolín, con los dedos índices. A lo mejor se me está escuchando o se da por aludido, pero solo con yo lo veía y decía, no puede ser, no puede ir tan rápido, solo con 2 dedos es imposible. Pues sí, lo conseguía. Pero bueno, las máquinas de escribir.